Hola a todos. A continuación van a ver y escuchar el módulo 1 correspondiente a un curso que fue creado para llevar conocimiento de aves y conservación de manera gratuita a jóvenes, niños y adultos de la región metropolitana. Hemos llamado a este curso Aves Encantando Jóvenes, ya que lo que queremos es darle los primeros pasos en el tema de las aves y que de esta forma puedan deslumbrarse con lo que tienen tan cerca, encuentren una motivación para seguir aprendiendo y de esta forma lograr llegar a conocer para querer y querer para cuidar. Y quien quiere cuidar a las aves debe cuidar a su entorno. Antes de todo, hay que agradecer a quienes permiten que este proyecto se lleve a cabo. Estos son el Ministerio de Medio Ambiente y Fondo de Protección Ambiental, la ROC, Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, participó en el concurso de promoción de redes ambientales y felizmente se adjudicó el financiamiento para poder realizar estos cursos gratuitos y llegar a más de 400 personas. También queremos agradecer a la coordinadora regional, Paola Ángel González, quien nos apoyó a lo largo de todo el proyecto. También es importante agradecer a nuestros organismos asociados, quienes se mostraron muy interesados y entusiasmados en participar del proyecto desde el principio. La Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad Pedro de Valdivia, la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología y la Universidad Santo Tomás nos han recibido en sus establecimientos para hacer este curso. También hemos logrado llegar a niños de la comuna de Batuco gracias a la Fundación Batuco Sustentable, donde en 2 sesiones les enseñamos sobre conservación de humedales y sus aves. En este primer módulo veremos, a modo de introducción, los aspectos básicos de las aves. Las aves están ligadas al hombre desde el principio de los tiempos. Originalmente, consumiendo su carne y huevos, se domesticó la gallina, pero luego le dimos más usos, como en la alta sociedad de la aristocracia europea, utilizando plumas en sombreros, en ritos de culturas antiguas, o también simboliza la paz, como la paloma blanca. Hoy les damos otros usos, como el guano para fertilizar plantas, típico de las aves guaneras, plumas para escribir, relleno de ropa y almohadas. Pero lo que no podemos negar es que es parte de la idiosincrasia del chileno. ¿Quién no conoce a Condorito? ¿O quién no ha comido un pollito asado? También tienen importancia política, pues aparece en nuestro escudo nacional y los de otros países. Hay cerca de 10.000 especies de aves. Esto no es un número exacto, ya que constantemente se están haciendo pruebas genéticas que ayudan a los científicos a separar o unir ciertas especies que se creía eran una o varias. ¿Qué es lo que caracteriza a las aves? La principal característica y la única que no comparten con otro grupo de animales son las plumas. Ningún otro ser vivo tiene plumas. Otras características son que las aves tienen una temperatura constante en su cuerpo. Nosotros, los seres humanos, tenemos 37 grados Celsius en estado normal y las aves tienen una temperatura de 43 grados Celsius y al igual que nosotros, ellas regulan de forma interna su temperatura corporal. Las aves tienen huesos neumáticos. Esto quiere decir que tienen aire dentro. Sin embargo, son resistentes gracias a las trabéculas que se pueden ver en la imagen. Gracias a esta característica, el esqueleto de las aves solo pesa un 5% de su peso total. Y como todos saben, las aves se reproducen en forma ovípara, es decir, por huevos. La gran mayoría tiene sus extremidades anteriores adaptadas para el vuelo, pero no todas pueden volar. Algunas han perdido la habilidad. Las extremidades posteriores son las patas, que sirven para caminar, nadar, correr y otras funciones. Otra característica es que tienen una glándula cerca de la cola llamada glándula uropigial, que secreta un aceite con el que se untan las plumas. Es así como las aves acuáticas mantienen sus plumas impermeables, pero hay otros grupos, como papagayos y palomas, que no tienen esta glándula. Sobre los sentidos de las aves, su visión es muy aguda. Muchos se alimentan gracias a este sentido. ¿Todos han oído el dicho ojo de águila? Esto se refiere a las rapaces que a pesar de volar muy alto son capaces de ver entre los arbustos a su presa pasar. Existen incluso algunos búhos y lechuzas que con pocos haces de luz de luna logran ver las marcas ultravioletas fijadas en el orina que liberan cuando arrancan.
y de esta forma se facilita su caza. La audición también es un sentido bien desarrollado. En la mañana tienen mucha actividad sonora. Antes de comenzar con sus actividades diarias, se comunican entre ellas a pequeñas y grandes distancias. El olfato es pobre. Muy pocas aves se alimentan con ayuda de este sentido. La excepción a la regla son las aves carroñeras que sienten el olor de carne podrida a grandes distancias. Incluso un buitre del viejo mundo es capaz de sentir el olor de un animal muerto a 50 metros en zonas boscosas. Además, existen estudios sobre el olfato en especies de albatros y petreles, quienes se guiarían en el mar gracias a este sentido. Un sentido que está muy poco desarrollado es el gusto. Efectivamente, las aves tienen pocas papilas gustativas. A modo de comparación, el grupo de las anátidas tiene unas 200 papilas aproximadamente y el ser humano alrededor de 9000. Además, está el hecho de que, por lo menos en humanos, el 80% del gusto corresponde al olfato, y como ya vimos, este sentido está poco desarrollado. Las aves pueden ser muy grandes, como el avestruz, que puede llegar a los 2,74 metros, pero es increíble pensar que otras aves, como el colibrí cubano o zumzum, miden solo 5 centímetros. Hace 400 años se extinguió el ave documentada más grande del mundo. Este fue el moa, quien medía 1 metro más que el avestruz. Se estima que pesaba 230 kilos y sus huevos 11 kilos. Este se extinguió con la llegada de los polinésicos a la isla. Aquí podemos ver varias especies y es posible notar que sus colores no son tan llamativos, pues hay aves que buscan no verse en su entorno. Puede ser para esconderse de depredadores mimetizándose con la tierra, con sombras o ramas de árboles. Ellos deben llamar la atención de sus parejas hembras con cantos, nidos o bailes. Pero por otro lado, hay aves que sí les gusta ser vistas, ya que normalmente los machos atraen a las hembras con colores, aunque con esto arriesguen sus vidas, siendo visibles también por los depredadores. Otra característica para mencionar de las aves es su envergadura alar. Esto se refiere a la distancia que miden con las alas abiertas. En este caso, el récord lo tiene el albatros errante, que puede llegar a medir 3,63 metros. En las costas de Chile vivió hace 7 millones de años el récord que se tiene conocimiento hasta hoy, que es el Pelagornis chilensis. Él medía hasta 5,2 metros. Aquí se tiene una imagen de cómo se supone que era. La longevidad de las aves es muy variable. Aquí tenemos el caso del albatros real, donde se tiene un ejemplar anillado que hasta ahora lleva viviendo por lo menos 58 años. Es un albatros que sigue reproduciéndose a sus 58 años. Por otro lado, tenemos un pequeño chercán que se ha datado que pueden vivir 6,2 años. Y una golondrina bermeja, un ave un poco más grande que un chercán, que puede vivir hasta 16 años. Por lo general, la adultez o la etapa de reproducción es más tardía cuando las aves viven más años. Las aves más pequeñas comienzan a reproducirse desde el año 1, en cambio las aves que viven más años, como los albatros, se demoran cerca de 10 años en empezar a reproducirse. La topografía se refiere a las partes de un ave. A grandes rasgos podemos identificar que las aves tienen cabeza, tronco, cola y las extremidades, que son las patas y las alas. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para identificar, cuando queremos decir, en este caso, que un chincol tiene una cresta, podemos decir el nombre de la cresta. Podemos decir que él tiene una nuca rojiza. Podemos ir mencionando, dependiendo del ave, el lugar en el que tienen cierto color. Y esto nos va a ayudar mucho a la identificación. La topografía puede hilar incluso más fino. Aquí tenemos el ala extendida de un chincol, donde podemos ver las primarias. Las secundarias son las plumas principales para el vuelo. Y luego tenemos varias capas de plumas coberteras. Todo esto tiene distintos nombres porque en algunas aves también tienen distintos colores, y esto también nos va a ayudar a la identificación. Sobre el origen de las aves, podemos decir que ellas vienen de los reptiles, por lo tanto, ellas son los descendientes de los dinosaurios hoy en día. Aquí a la derecha podemos ver a quién clarificó esto, que es el Archaeopteryx.
él tiene en sus alas y en su cola plumas. Esto es lo que nos lleva a ver que sí dio origen a las aves, pero sigue siendo todavía reptil, pues tiene una cola larga y huesuda, que hoy en día las aves no tienen, y además podemos ver que tiene garras. Hoy en día ninguna ave adulta tiene garras. Es por esto que este sería el eslabón entre los reptiles y las aves. Es muy difícil encontrar fósiles de aves, pues sus huesos se fosilizan mal, recordemos que son neumáticos, por lo tanto resisten bastante menos que que los huesos normales. Ahora, hay una gran duda de por qué las aves vuelan. Existen dos teorías, una que es la teoría de escape, que dice que a medida que ellos fueron escapando, fueron dando unos saltitos y cada vez que saltaban más lejos empezaron a planear y esto les fue dando una ventaja evolutiva que se fue transfiriendo y de esta forma comenzaron a volar. Se les dice la teoría de escape. Por otro lado, tenemos la teoría arborícola, que dice que estos animales empezaron a poner sus huevos en los árboles para que los depredadores no los alcanzaran. Entonces les favorecía quienes podían saltar entre árbol y árbol. De esta forma, a modo de ardilla voladora, comenzaron a planear y no tenían que bajar todo el tiempo. Y esto también es la teoría de que pudieron haber llegado al vuelo por los nidos en los árboles. La filogenia es la forma que utilizamos para organizar la vida. En este caso, nosotros queremos averiguar qué son las aves. Entonces, para eso nos vamos al reino Animalia. Aquí podemos ver que todavía tenemos, está el humano, hay anélidos, hay insectos, está todos los tipos de vida. Luego de eso nosotros nos vamos por el Phylum Chordata. Estos son los que tienen espina dorsal. Aquí seleccionamos al grupo que serían las aves. Aquí tenemos la clase aves y esto es el grupo que ya nosotros queremos ver. Es una clase. Son más de 10.000 especies, como decíamos aquí. Este número está un poco antiguo. Son alrededor de 10.000. Y aquí tenemos todos los tipos de aves. Podemos ver picaflores, podemos ver águilas, tucanes, todos los tipos de aves. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre aves y pájaros? De todos los órdenes que tiene la clase aves, nosotros vamos a escoger el orden Passeriforme. A esto se le llaman las aves canoras o cantoras. Estas son las que cantan o tienen un sonido armónico, aunque no todas las aves de este grupo cantan. Luego de este orden, nosotros vamos a escoger una familia, que es la familia Passeridae. Aquí podemos ver que estas aves se están pareciendo mucho a una ave que nosotros conocemos. Luego de esta familia, nosotros vamos a escoger un género, que es el género Passer. Aquí ya podemos notar a dónde queremos llegar. Finalmente podemos llegar a la especie Passer doméstico. Este es el gorrión. El gorrión fue descrita como el representante en forma física de lo que serían los pájaros. Entonces, el orden Passeriformes tomó su nombre gracias al Passer domesticus y fue descrito como todos los pajaritos o los que tienen forma de pájaro. ¿Por qué? Porque se parecen al gorrión. Es por eso que cuando nosotros decimos pajarito o pajarillo, por lo general se refiere a estos pajaritos pequeños que tienen forma de gorrión. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuál es la diferencia entre ave y pájaro, no es algo estricto. Pero sí nos hace una diferencia, por ejemplo, nosotros podríamos decir que un cóndor no es un pájaro, es un ave. Pero un chincol sí es un pajarito. Aunque igual a nosotros nos gusta decir que cuando salimos a ver aves, nos gusta decir que salimos a pajarear. Entonces esto no es algo estricto, es solo para conocimiento cuál es la diferencia que sí existe. Dentro de la variada morfología que tienen las aves, podemos ver distintos tipos de pico. Aquí hay un pato. El pato tiene un pico ancho, el cual le permite ir buscando bajo el agua, donde está la arena, e ir buscando los brotes y las pequeñas algas, de lo cual él se alimenta. Muchas veces podemos ver al pato con la cabeza sumergida y la colita arriba, buscando bajo el agua su alimento. Por otro lado, aquí tenemos un carancho.
En la izquierda abajo, él tiene un pico muy resistente, muy duro y con un ganchito. Esto es porque él se alimenta de carne, de animales muertos. Entonces este pico va a ser muy distinto. Él necesita que sea resistente para poder desgarrar la carne. Por otro lado, abajo a la derecha tenemos un zarapito. El zarapito tiene el pico largo y delgado. ¿Por qué? Porque su alimentación es totalmente distinta. Él entierra su pico en la arena buscando crustáceos. Si tuviera un pico de pato o un pico de carancho, no podría alimentarse de esta forma. Entonces su pico es perfecto para su tipo de alimentación. Finalmente, arriba a la derecha tenemos un rayador. Él tiene su nombre gracias a su tipo de alimentación. Su pico es muy distinto al de muchas otras aves. Tiene la mandíbula más larga que la maxila, como podemos ver en la imagen, y él introduce, mientras va volando, va sobrevolando en un espejo de agua, introduce la mandíbula al agua hasta que él siente que tiene un pescadito o algún alimento y él cierra el pico y después ahí él se lo puede comer. Entonces, a medida que hace esto, en el agua va dejando una raya, por eso es que se llama el rayador. Otros tipos de pico podría ser el conocido picaflor. Él tiene un pico muy largo y delgado, pues se alimenta del néctar y polen de las flores. De otra forma, él no podría ingresar a las pequeñas flores. Abajo tenemos un carpintero negro, quien tiene un pico muy resistente, es como un cincel, porque él, como todos han escuchado alguna vez, él le pega a la madera de los árboles hasta hacer un hoyo y adentro poder encontrar las larvas de las que él se alimenta. Luego que hace el hoyo, él introduce su larga lengua pegajosa y con esto saca su alimento. Entonces su pico es muy distinto porque es muy resistente. Él hace hoyos en los árboles. Arriba a la derecha podemos ver un flamenco. El flamenco es muy especial, pues es muy anguloso su pico. Y él filtra. Entonces, cuando se quiere alimentar, tiene que ponerse con la cabeza totalmente boca abajo en el agua para que le entre el agua con todos los crustáceos que él va a comer. De otra forma, no le puede entrar. Entonces, él se tiene que poner boca abajo para que el agua entre y él poder filtrar su alimento. Su pico es muy especial, es distinto a otras especies. Finalmente, abajo a la derecha podemos ver un pico de garza. Esta garza podemos ver que el pico hace una continuación al cuello y funciona como un arpón. Cuando él ve su alimento, ya puede ser un pez o una rana, algo que vaya pasando por el agua, se va a quedar quieta y como un arpón va a funcionar desde el cuello hasta el pico y lo va a atrapar. Entonces, este funciona también distinto. Le sirve para cazar o para pescar animales bajo el agua y su pico es especial para esto. Otra gran variedad está en las patas de las aves. Esto nos va a ayudar a identificar, por un lado, de qué se alimentan o cómo viven. A la izquierda tenemos un tapaculo. El tapaculo tiene las patas, tiene los tarsos largos y toda su pata es muy definida. Sus dedos son muy definidos y largos. Esto es porque a él le gusta correr por la tierra, subirse a las rocas, raspar en el suelo hasta que encuentre su alimento. Entonces él ocupa mucho las patas para correr y para alimentarse. Por lo tanto, sus patas son muy distintas. Por ejemplo, podemos ver a la derecha abajo a un pato. El pato tiene esta membrana interdigital que le permite nadar muy bien, abriéndolas para echar el agua hacia atrás y tomar vuelo y luego cerrándolas cuando la pata va hacia adelante. Esto es ideal para nadar, pero no mucho para caminar, pues él está gran parte de su vida en el agua. Y arriba a la derecha tenemos un cernícalo. El cernícalo es un ave rapaz que tiene, como pueden ver, sus patas muy definidas y muy fuertes, con uñas muy poderosas. ¿Por qué? Porque él caza. Él va volando hasta que detecta el ratón o un ave pequeña que podría servirle de alimento y él se tira y con estas patas él atrapa a su presa. Entonces sus patas son muy importantes para su vida, para poder alimentarse. Existen distintos tipos de alas. Aquí podemos ver a la izquierda el albatros oscuro de manto claro. Él vive casi toda su vida en el mar, planeando, buscando su alimento. Ellos tienen las alas muy largas y de una forma más o menos recta. Podemos ver que sus plumas secundarias son todas del mismo largo, llegando hacia las primarias casi de forma recta. Esto es porque para planear sobre el mar
Estas son las mejores alas. A diferencia de un planeo totalmente distinto que hace el águila, lo vemos aquí en la derecha arriba, ella tiene las plumas secundarias muy largas, grandes, formando prácticamente una V entre la cola y sus plumas primarias. Las primarias podemos verlas que están marcadas, definidas, casi como dedos, se podría ver desde altura. Y estas alas son ideales porque ella suele vivir y volar entre medio de las montañas, de los cerros a grandes alturas, suele tomar las olas térmicas, entonces necesita unas alas grandes y anchas para poder elevarse a estas alturas. Y a diferencia del picaflor de Cora que podemos ver abajo a la derecha, él tiene un ala muy distinta y también un tipo de vuelo distinto. Él no vuela batiendo las alas. Los picaflores en general vuelan moviendo sus alas hacia adelante y hacia atrás, armando como un 8 acostado. Y esto es lo que les permite moverse de formas tan variadas. O sea, pueden volar hacia adelante, hacia atrás, mirando hacia arriba para poder alcanzar las flores que están apuntando hacia abajo. Estas son unas alas muy especiales, muy distintas a todas las otras aves. Un tipo de ala totalmente distinta son los pingüinos. Los pingüinos no vuelan, pero con su forma de nadar es como si volaran en el agua. Realmente ellos no necesitan, no están deficientes por no poder volar, porque en el agua se manejan muy bien. Aquí podemos ver una imagen del pingüino papúa haciendo un movimiento de salir y luego entrar. Esto les permite tomar alta velocidad. Es como el movimiento que hacen los delfines, y esto les permite tomar mucha velocidad en el agua. Entonces ellas, si bien no vuelan, nadan excelente. A la derecha arriba podemos ver un vencejo chico. El vencejo tiene un tipo de ala que se llama ala rápida. Podemos ver que es muy recto desde las primarias hasta la secundaria, hasta llegar al cuerpo, es recto. Esto le permite hacer variaciones de vuelo, va volando en una dirección y luego rápidamente vira en otra dirección. Esto le permite las alas rápidas, es un vuelo muy similar al de las golondrinas. Tienen virajes muy rápidos. Y abajo a la derecha podemos ver un vuelo muy distinto, la golondrina de mar chica. Ella es muy especial porque está constantemente volando, como muestra la imagen, pero tocando el agua del mar con sus patas. Da la impresión que ella estuviera caminando sobre el agua, pero no es así, está todo el rato volando, porque ella con sus patas está tocando hasta que encuentre su alimento. Pero ella está todo el rato volando. Entonces sus alas se lo permiten porque son distintas a todas las otras, son más gruesas. Las aves normalmente se desplazan en vuelo entre 40 a 70 kilómetros por hora, lo cual puede no ser muy rápido. Nos puede parecer no muy rápido porque estamos acostumbrados a andar en auto, pero en bicicleta normalmente uno no anda a tanta velocidad. Igual es más rápido de lo que uno normalmente corre, camina, se desplaza de forma natural. El animal más rápido, muchos creerán que es el guepardo. Él alcanza 100 kilómetros por hora, pero como podemos ver aquí, el halcón peregrino cuando va en picada alcanza los 300 kilómetros por hora, triplicando la velocidad del guepardo. Este es el récord que tenemos con las aves. Dimorfismo sexual significa tener dos morfos con distintos sexos. Eso quiere decir cuando una especie tiene muchas diferencias o diferencias notorias entre el macho y la hembra. Aquí tenemos un ejemplo, es el cóndor. A la izquierda arriba podemos ver un cóndor macho adulto. Arriba a la derecha podemos ver el macho y la hembra de cerca. El macho tiene una cresta, eso es lo que más nos ayuda a diferenciarlo a la distancia. Ambos tienen el collar. Muchos pensarían que solo el macho lo tiene, pero la hembra también lo tiene. Y otra diferencia que podemos notar, pero muy de cerca, es que la hembra adulto tiene el iris rojo. Pero cuando van volando y van a altas distancias, es un poco difícil distinguirlos. Entonces se podría ver, como muestra aquí abajo, una forma de la cabeza. El macho, como tiene una cresta, se ve una forma un tanto romboide. Y la hembra, como no tiene cresta, se ve bastante triangular. Eso podemos aplicarlo mucho en los censos de cóndores, cuando tenemos que identificar el sexo del ave. El trile podemos verlo en la parte superior. A la izquierda está el macho y a la derecha está la hembra. El macho es completamente negro, teniendo estas marcas amarillas muy llamativas.
en la parte inicial de sus alas. Él cuando vuela sobre la totora mueve sus alas mostrando estas manchas amarillas y de esta forma atrayendo a la hembra. La hembra podemos ver bastante apagada, un café, solamente tiene esta banda superciliar más clara, ella solamente se deja llamar por el macho. Y abajo podemos ver el pato cortacorriente. Los machos, con su cabeza blanca y este delineado desde el ojo negro, muy llamativo. Las hembras, un poco menos llamativo, con su color café rojizo y un gris en la cabeza. Ambos sexos son muy bonitos, pero siempre el macho suele ser más llamativo o tener colores más llamativos. Las aves también presentan distintos morfos etarios. Esto quiere decir que ellas van cambiando su plumaje a medida que van llegando a la adultez. Hay aves que solo tienen un tipo de cambio, pero hay otras aves que tienen muchos tipos de plumajes. Aquí tenemos un ejemplo que es el cóndor. El cóndor tiene muchos tipos de plumaje, se pueden ir diferenciando varias edades hasta que llega la adultez. Pero para simplificar un poco, se agrupan en juvenil, inmaduro y adulto. Juvenil es cuando todavía tiene un plumaje grisáceo, cafezoso y no tiene collar. Aquí a la izquierda podemos ver un juvenil hembra porque no tiene cresta. Luego viene el plumaje inmaduro, donde podemos ver que ya tiene un collar. Aquí tenemos el caso de un inmaduro macho, porque tiene cresta, pero su plumaje en las alas aún es café, porque finalmente podemos ver abajo a la derecha un adulto que tiene el plumaje negro con estas marcas blancas en las coberteras que ayudan mucho a su identificación. Es muy fácil identificar un adulto que está 100% adulto. Estos son distintos plumajes según su edad. Muchas veces las gaviotas es muy difícil identificarlas porque tienen plumaje de distintos años, plumaje de primer invierno, de segundo invierno, y eso dificulta mucho su identificación. Las aves también tienen distintas estrategias para poner sus huevos. Aquí podemos ver en la esquina superior izquierda la guala. Ella pone sus nidos en el agua, en el borde, con ramas, con plantas que estén a su alrededor. Y abajo podemos ver algo muy distinto. El pilpilén pone sus huevos en la arena. De hecho, sus huevos tienen manchas para mimetizarse. Muchas veces uno no los ve cuando está en la playa. Por lo tanto, es muy posible que uno los pase a llevar. Y es tan peligroso cuando andan motos o andan vehículos o perros en las playas, porque el pilpilén así pone sus huevos. De hecho, él está teniendo muchos problemas de reproducción por este mismo tema. A la derecha, por otro lado, tenemos el lile. El lile es una ave guanera y lo que más tiene es guano. Entonces él hace sus nidos con guano y con ramas, como podemos ver ahí. Otros nidos muy variados podrían ser el pingüino de Humboldt. Podemos verlo en la esquina superior izquierda. Él está ahí en una isla, bajo un matorral, en la tierra, pero también en la zona central puede hacer sus nidos en una cueva, en una roca. Esto muestra la mucha variedad que ellos pueden tener. A diferencia de abajo podemos ver un picaflor que se esmeró en hacer un nido muy bonito y además adornarlo con líquenes. En la foto central es un nido de chirigües. Ustedes pueden ver la perfección con la que fue desarrollado, las ramitas más grandes afuera y cada vez ramitas más finas hacia adentro, formando un semicírculo perfecto y para que sus pollitos estén a salvo. Este nido está oculto bajo unos matorrales y nosotros solamente escuchamos los cantos de las pequeñas avecitas. Por eso también hay que tener mucho cuidado de no salirse de las huellas. Si no salimos de las huellas, podemos pisar un nido como este. En la esquina superior derecha hay gaviotas cahuil anidando, como se puede ver entre medio de la totora. Ellas hacen un nido bastante elevado con puras ramitas. Y ahí, a la vista de todos, no les importa, ellas ponen sus huevitos, no los esconden. Y abajo, un perrito que pone su nido armado también con ramita, un poco barro y algo de flora en el borde del agua, en el borde de los humedales. Este es un mapa que nos muestra muy a grandes rasgos cómo son los movimientos de las migraciones de las aves.
Es algo muy resumido, pero lo que nos quiere mostrar es que las aves migran por todo el mundo. A veces atraviesan el mar, se mueven en distintos continentes, no respetan ninguna frontera, van a donde quieren ir sin importar que tengan que cruzar medio mundo para eso. El gaviotín ártico es una especie que migra más de 80.000 kilómetros al año. Como muestra aquí el mapa, él viaja desde toda la parte roja del extremo norte del planeta hacia toda la parte verde agua que está en la parte sur, atravesando todo el planeta. Se estima que un gaviotín que vive 10 años habrá volado en su vida más o menos la distancia entre ir y volver a la Luna, que son 800 kilómetros. El récord de migración pertenece al zarapito colipinto. Él vuela 11.500 kilómetros sin parar, sin hacer ninguna parada para descansar o para comer, entre Alaska y Nueva Zelanda. Como se puede ver aquí, él es una pequeña ave de apenas 300 gramos, 35 centímetros, y vuela 7 días y 7 noches, sin importar el clima. Él llega a su destino, sin comer, sin dormir, a una velocidad media de 70 kilómetros por hora. Esta ave, cuando llega, obviamente, llega muy débil, muy delgada, con un peso mucho más bajo del que salió. Ahora, ¿qué pasa cuando los lugares donde ellas llegan, porque están acostumbradas a migrar todos los años a ese lugar, y ahora en ese lugar se está construyendo un balneario? Estos pobres zarapitos no tienen la energía ni la fuerza para devolverse, y a muchos no les da para ponerse a buscar otro lugar donde puedan alimentarse. Muchas veces ese es el problema que tienen las aves migratorias. Ellas están en un riesgo porque se hacen un esfuerzo muy grande para llegar a un lugar, y si luego en ese lugar ya no pueden vivir, muchas están destinadas a la muerte. Es por eso que es importante proteger los lugares donde llegan las aves migratorias. Aquí podemos ver la parte triste de la historia, todas las especies amenazadas que hay en el mundo, desde extinta, desde 1800, 133, hasta con falta de conocimiento. Esas especies que no se tiene suficiente conocimiento podrían estar en un peligro crítico o podrían estar no preocupantes, pero no se sabe. Es muy importante estudiar a las aves, de muchas no se tiene información para poder saber si es que necesitan algún cuidado especial o no. En Chile podemos ver 470 especies de aves, de las cuales solo 315 son reproductoras. El resto se reproduce en otros países. 72 son migrantes, 78 son errantes. Esto quiere decir que se pueden ver raramente en el país, que tal vez se han perdido durante su migración. Es algo muy extraño, se ha visto solo un par de veces. 4 son introducidas. Esto quiere decir que son aves que el hombre ha introducido a un país o a un lugar, no porque ellas hayan llegado solas desde su lugar de origen. Esto es parte normal, es natural que ellas solas se desplacen, pero las aves que el hombre introduce son las llamadas introducidas. En este caso tenemos a la codorniz, que fue introducida en 1864, luego se introdujo el gorrión en 1900, luego la paloma en los años 30 y finalmente la cotorra argentina en los años 90. Tenemos una extinta. Este es el zarapito boreal. Es un ave de la cual oficialmente todavía no se considera extinta, pero ya hace 50 años que no hay registros. Es decir, ella está a un paso de ser considerada oficialmente extinta. Y también tenemos 11 aves endémicas. Aves endémicas quiere decir que solo están en un lugar. Aquí nosotros hablamos de endémicas de Chile, pero endémico siempre puede ser endémico de un lugar en específico. Por ejemplo, endémico del bosque esclerófilo. Eso quiere decir que hay aves que solo están en ese lugar y en ninguna otra parte del mundo. Y también puede ser que ni siquiera están en otra parte de Chile. Aquí tenemos 11 endémicas, pero endémicas del país. Es una cosa muy en general. Estas son algunas especies endémicas de Chile. La perdiz chilena fue muy común, pero debido a la caza indiscriminada por su sabrosa carne se vio en peligro. Hoy en día su población va en aumento, pero menos de lo que alguna vez fue. Ella huye corriendo, pero si se siente muy amenazada, vuela con unos aleteos cortos y enérgicos gritando. Es muy común escucharla más que verla. Abajo tenemos la chiricoca.
Ella es una ave muy pequeña, muy bonita, que prefiere correr con la cola parada como un tapaculo, pero se reconoce porque es más pequeña que un tapaculo y su mancha blanca en el pecho y en el cuello. A la derecha tenemos el choroy. Estos loros viven en bosques de notofagos y piñones. El churrete costero es un ave que nunca se encuentra lejos de las costas. Él preferentemente le gustan las costas si son rocosas. El churrín del norte es una ave muy pequeña, negra, con la cola muy parada. Le gusta estar siempre en matorrales densos. Se comporta como un ratón porque anda sigiloso cerca del suelo, se esconde y se mueve rápido. El canastero es un ave que construye un nido grande y muy visible, y esto ayuda mucho a su reconocimiento. Él se encuentra desde Atacama hasta Constitución. Y la turca. La turca es muy común en toda la zona central. Uno puede escucharla fácilmente. Es un ave terrestre, le gusta correr entre medio de los arbustos y muchas veces, si tenemos suerte, ella puede posarnos paradas en una roca porque eso es lo que le gusta hacer, correr y pararse en las rocas y mirar. Algunas especies amenazadas de Chile podemos ver que tenemos críticamente amenazadas, tenemos en peligro, tenemos especies vulnerables y tenemos muchas especies que están amenazadas. El albatros real del norte se reproduce cada 2 años, poniendo un huevo por vez. Él tiene una amenaza por pesca, suelen quedarse atrapados en las redes de pesca y terminan obviamente muriendo. También se ha visto muy afectado por el cambio de hábitat en las islas donde se reproducen. También la introducción de mamíferos en estas islas les afecta ya que ellos depredan a los pollos. Por otro lado tenemos el rayadito de más afuera. Él es endémico de la isla Selkirk, o sea, solo se encuentra en ese lugar dentro del archipiélago de Juan Fernández. Habita en bosques de algunos helechos y se estima que quedan menos de 1000 individuos. Por eso está críticamente amenazado. A la izquierda podemos ver el picaflor de Cora. Él originalmente se encontraba en el norte de Chile y en el sur de Perú. Hoy en día ya no hay registros en Perú, por lo tanto estaría siendo endémico, lo cual no es bueno. Quiere decir que su población está muy reducida. Él es el picaflor más chico de Chile, mide 8 centímetros apenas. Su pico es más corto que el de los otros picaflores del país, tiene una proporción de 1:1 con la cabeza. Él se ha visto muy afectado por la destrucción de su hábitat por la agricultura, también por su pequeño tamaño, se ha visto muy afectado por los pesticidas aplicados por la agricultura y también se cree que ha tenido competencia con el picaflor de Cora. Por otro lado, a la derecha podemos ver el macho del picaflor de Juan Fernández. Él es endémico, solo se encuentra en este lugar y se estima que quedan entre 200 y 400 individuos. Originalmente, a modo de anécdota, el macho y la hembra fueron descritos como especies distintas, ya que la hembra es verde, pero luego descubrieron que eran de la misma especie. Ellos tienen los pies muy fuertes para aferrarse a las ramas, como podemos ver ahí, cuando hay viento en la isla. La idea no era dejarlos deprimidos con estas historias de las aves en peligro, pero sí motivarlos a querer estudiarlas, a querer protegerlas, porque todo el conocimiento nos lleva a tener más herramientas para poder cuidarlas. Más que dejarlos deprimidos, es una invitación a ayudarnos a cuidar nuestro patrimonio. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente módulo. Muchas gracias.